Los dramas de gran intensidad eran las películas más abundantes entre la producción del cine español mudo. Argumentos sentimentales desarrollados con cierta desmesura, donde se reflejaban todos los prejuicios de la época. Prejuicios que podrían llevar a la protagonista a actos de la mayor desesperación solo por verse deshonrada. A la gente le gustaba ir a llorar, iban a ver el drama que ellos no tenían. Había menos drama que hoy. La vida hoy es mucho más dramática que era entonces. Y seguramente pues el público le gustaba, y en cambio ahora pues le gusta menos, le gusta más ir a divertirse y a reír y a oír cantar, gritar y entonces no. Ha cambiado mucho la manera de pensar del público. La afición al melodrama es una característica del gusto mundial de la época. Tal vez fuera una herencia de la cultura del folletín, tan extendida a finales del siglo XIX. El entonces boyante cine italiano hizo escuela de excesos dramáticos, como se muestra en esta visión tópica del temperamento español y su propensión a la tragedia sentimental. Nuestro propio cine tampoco perdía ocasión de hacer retratos tremendistas de la vida amorosa de principios de siglo a través de melodramas desencajados con mensaje conservador. La culpa moral y el castigo de la sociedad son constantes en el drama español, un género lleno de excesos que solo se dignificaba formalmente cuando planteaba temas históricos, pero que solía basarse en cuestiones sentimentales, en celos y traiciones, planteados siempre desde una óptica conservadora. El drama burgués también estaba de moda en el teatro. El público prefería las lágrimas fáciles de Echegaray que las alturas trágicas o esperpénticas de Valle Inclán. Le gustaban las cosas dramáticas, sí, que la gente llorara así. Luego salía por la gente tan fresca. El género no se libró de las servidumbres que lo caracterizaban, ni siquiera cuando detrás de la cámara se encontraban los nombres más prestigiosos de la escena.
Es el caso de este drama de Adrià Gual, que también llevó al cine obras de Cervantes, Calderón, Schiller o Tolstoy. Tal vez el mayor valor de aquellos dramas desmesurados esté en su escuela realista y en la visión que ofrecen de su época las costumbres y los criterios morales vigentes. Al mundo hemos venido a sufrir, es uno de los dichos o de los tópicos más habitualmente frecuentados por los españoles, y realmente el cine mudo español parece que lo transitaba o que lo frecuentaba de una manera especial. Realmente el cine mudo español propicia un tipo de drama que en ocasiones más comprometida puede llegar a ser un drama rural, pero casi siempre del drama más garbancero del que se hacía entre nosotros. En un país de lenguas afiladas como cuchillos, las películas alimentaban sus argumentos con los mismos prejuicios del público al que se dirigían, estableciendo una cierta complicidad con el espectador. Era un cine pobre y teníamos que agarrarnos siempre a lo mismo, a la españolada. Al hombre celoso, a la mujer celosa, a este que mata al otro por celos, en fin, todo era por el estilo. Y la gente lloraba a moco tendido, pero a moco tendido. La veía toda la gente con el pañuelo sonándose las narices. Les gustaban esas cosas. A mí no. Los guionistas hacían frecuentemente que sus personajes femeninos fuesen víctimas de ocasionales excesos del alcohol, como medio de justificar conductas sexuales espontáneas sin que el público tomase a la chica de la película por una libertina. Las historias de seducciones y abandonos se repetían como tópico inevitable en los dramas sentimentales. El código moral de la época establecía que la vida de la mujer no tenía sentido sin el amor del hombre, y siempre
se jugaba con los celos como fulminante de la tragedia. Curiosamente, a diferencia del cine americano, los actos de suicidio no eran ocultados por la censura. El amor estaba un poco más elevado que hoy, ¿eh? Porque hoy, como hay tanta facilidad, pues hoy dice, bueno, yo a ti no te aguanto, ¿y tú qué? Tú te vas por tu lado, yo por el mío, y yo... Y antes no, antes se enamoraba una mujer de un hombre y se moría de pena. El niño, fruto inevitable del amor prohibido, era otro elemento seguro para provocar emociones. La maternidad aparecía como consecuencia del pecado, casi como un ineludible castigo divino. Cuando los guionistas no conseguían unir a la pareja en un final feliz, la mujer pecadora redimía sus pecados en un convento e incluso entregaba santamente su alma a Dios. Pues yo creo que el público entonces le pasa como ahora, que quiere reír y llorar, y seguimos haciendo las mismas cosas. Tal vez entonces se hacía lo mismo que ahora, aunque con una estética distinta y otros valores sociales. Lo cierto es que no hay más que ver los seriales que hoy triunfan en televisión para conjurar cualquier crítica sobre aquellas viejas películas que hacían llorar sin palabras. Los argumentos extraídos de la historia supusieron una cierta dignificación del drama. La primera vez que el cine soñó ser un arte fue con visiones de la historia. Francia creó una escuela en el drama histórico con las producciones de Film d'Art y la Casa Pathé extendió el género hasta los estudios italianos. Algunos cineastas italianos recurrieron a episodios de la historia de España, como este Fernando de Castilla, de la productora Cines Roma. Su distribución en nuestro país alcanzaría gran éxito, impulsando un género que haría fortuna en el cine español. El auge del cine histórico en España es debido, se explica,
por la solidez y la importancia que tuvo el drama histórico en el teatro romántico español y también la novela histórica, evocadora de épocas del pasado. De modo que cuando el cine nace encuentra una cantidad de argumentos fáciles de adaptar al cine y ahí están todos los episodios. Junto a la ingenuidad formal de sus comienzos, el cine abordó la historia con una visión superficial, casi escolar. Se pretendía retratar a las glorias del pasado y escenificar las versiones oficiales de los hechos con cierto afán de exaltación de los valores patrios. Parece que nosotros, que desde luego hemos tenido siempre la vista más puesta en el pasado que en el futuro, hubiéramos querido extraer para ese nuevo medio de comunicación tan difundido que era el cine, ya un poco de nuestras gestas, y recuerdo una Juana la Loca, que también, pues naturalmente, ahondaba en la gran tragedia que fue la locura de amor. Realmente es algo que choca, porque no es que tampoco tuviéramos nosotros unos grandes medios en aquella época para hacer esas superproducciones que generalmente suelen ser costosas. Lo que ocurre es que probablemente yo creo que había un interés ya desmedido en utilizar el cine un poco como propaganda nacional. La mayor gesta de la historia de España no podía faltar en nuestro cine. Sin embargo, no sería la débil industria nacional la que afrontase el empeño, sino un grupo de cineastas franceses que, capitaneados por Charles Drossner, rodaron la vida de Cristóbal Colón en algunos de sus escenarios auténticos. La participación española en el rodaje de Cristóbal Colón se redujo al trabajo de operadores y técnicos junto a algunos actores secundarios y centenares de extras. Aún así, aquella primera superproducción hecha en España fue una importante experiencia para nuestros cineastas. Un dia es va presentar tota una trup francesa i amb el seu capitalista, que era un tal Charles Drossner, i portaven la idea de fer nada menos que la vida de Cristóbal Colón. Allà els vam acollir bé perquè eren bons clients. Les caravel·les, com que no tenien quilla, diguem, i hi havia molt velamen, feien així, tant és així, que tothom es va marejar. El Colón va vomitar, els altres per terra, bueno, va ser un desastre.
hice de extra en la película de la vida de Cristóbal Colón. Me metieron una peluca, después me dieron un farol, me metieron un vestido y me pusieron al lado del trono. Cristóbal Colón quedó como un hito para nuestro cine histórico, pero también fue una oportunidad perdida para desarrollar los estudios catalanes como alternativa en una Europa paralizada por la guerra. A la larga, Hollywood sería el único beneficiado por el caos europeo. Nuestra industria quedaría anclada en la pobreza y los métodos artesanales. El cine español continuaría haciendo esfuerzos dignos en el género histórico, pero siempre con más voluntad e imaginación que recursos. Con los patines de niño los cerraban, los cruzaban, hacían un triángulo, la rueda de delante, las dos ruedas de atrás, se montaba la cámara con los ganchos en los agujeros que había, se tiraba una cuerda abajo para atarlo bien y el operador iba rodando, dando a la manivela. Yo, que entonces era ayudante de operador, regulaba el foco, el ayudante de cóndor empujaba y así hacíamos un traveling. Aunque la mayor parte de los dramas históricos de nuestro cine mudo se han perdido, quedan secuencias que permiten valorar el resultado de aquellos empeños por cultivar un género que requería gran número de extras y gastos cuantiosos en decorados, atrezo y vestuarios. Se hicieron películas épicas, vibrantes, que habrían merecido mejor destino que la descomposición de sus imágenes o el olvido. La primera versión de Agustina de Aragón, dirigida por Florian Rey, únicamente se conserva un puñado de planos que no llegan al minuto. Hombre, yo creo que son esfuerzos de cierta interés y cierta calidad por hacer un cine que entonces se hacía fuera, y hay películas como Prim, que está muy bien hecha, y hay una adecuación, esa copia de famosos cuadros del siglo XIX que reflejan momentos históricos. Prim se rodó cuando el sonido era ya una realidad en el cine de los países más avanzados. Para ella se compuso una banda sonora con música y efectos especiales sincronizada en París que desgraciadamente no se conserva. La llegada del sonido acentuó la crisis crónica de la producción en nuestro cine. Prim se estrenó demasiado tarde, cuando el público exigía ya que las películas fuesen habladas. Por eso, no tuvo el éxito que merecía, aunque fuese la obra más madura de José Bus, un director artesano
con predilección por los ambientes históricos. El auge del género histórico llegaría precisamente con el sonido, años más tarde, con el cine de resonancias imperiales de Cifesa. Pero aquel cine histórico sería ya otra historia.